bien, aquí ya les saludamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Esperamos, ¿no es cierto?, que Él sea glorificado en esta clase, cada día, ¿no es cierto?, en nuestras vidas. Hoy día estamos a través del Instituto Teológico El Sembrador, ya entrando, ¿no es cierto?, dentro de la malla curricular que tiene el instituto en su división que hace de estudio. Estamos en el libro Históricos 2, porque ya vimos en el 1, vimos a Josué y Jueces, y ahora en el libro Históricos 2 vamos a ver el libro de Ruth, y también, ¿no es cierto?, primera y segunda de Samuel. Y nosotros ahora en esta clase número 1 vamos a ver el libro de Ruth. Como muchos eruditos bíblicos han dicho, la heroína moabita, ¿no es cierto?, llamada Ruth. Muchos comparan esta obra con la Mona Lisa o la Venus en cuanto a comparación con cosas en el mundo. Es decir, aquí estamos viendo algo magno en cuanto a la literatura. Todo parte ahí en Ruth 1:1, cuando dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. Así parte, ¿no es cierto?, este libro. Entonces, este libro, ustedes tienen que saber que está insertado en un tiempo, ¿no es cierto?, de decadencia, en un tiempo de rebelión, en un tiempo cuando la gente dejó de buscar a Dios, en un tiempo de apostasía, en un tiempo trágico, en un tiempo de derrota para el pueblo de Dios. Ahí está inserto este libro, que es una de las más grandes maravillas que nosotros lo encontramos en la literatura. En este libro nosotros vamos a encontrar muchas cosas trágicas. Téngalo en mente desde que lo comencemos a ver. Vamos a ver decisiones cerradas que traen amargura y dolor. Vamos a ver muerte, vamos a ver hambre, muchas equivocaciones y también grandes decisiones. Y al final vamos a ver un maravilloso final, gracias a la intervención de Dios, que fue movido a misericordia. Vamos a ver también la providencia de Dios. Quizás no sé qué tan desarrollada esté en su vida. También la redención. También no sé cómo estará esa doctrina, si habrá completa claridad en su vida, porque nosotros no solamente fuimos salvos, somos salvos, sino que también nosotros fuimos redimidos. Hemos sido comprados por precio, a precio de sangre. Entonces, eso a veces el cristiano evangélico común no lo maneja, no lo entiende todavía. Ha escuchado la palabra, pero no entiende el significado. Entonces vamos a entrar en el estudio de este libro, ¿ya? Y nosotros hoy día, más que escuchar, nosotros tenemos que venir a recibir. Espero que su saco sea grande para llevarse mucha bendición a través de lo que Dios, ¿no es cierto?, hoy día va a soltar sobre su vida, sobre nuestras vidas. Amén. Eso es muy importante. Entonces, vaya recogiendo ya lo que Dios le vaya hablando, en este caso, a su vida y también a mi vida, ¿ya? Entonces, el trasfondo de este libro acontece en los tiempos de los jueces, cuando no había rey en Israel y cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Ruth contiene la bella historia de una mujer extranjera de la tierra de Moab, que salió del paganismo, de la idolatría, a un verdadero conocimiento del Dios de Israel. En ella encontramos a un Dios que controla hasta los más pequeños detalles de nuestra vida, que es la providencia. Un Dios redentor y no exclusivista, que ama a todas las personas saliendo a su encuentro, en este caso, en salvación. En cuanto a la teología de este libro, aun cuando el propósito inmediato de este pequeño libro es trazar la línea central del rey David, en la historia se halla mucha verdad espiritual.
con grandes lecciones espirituales que usted tiene que ya comenzar a colocar en el saco que hoy día trajo a la clase. Ruth era de Moab y los moabitas se excluyeron de la nación de Israel. Eso está relatado en Deuteronomio 23:3. Pero debido a que ella puso su fe en el Dios de Israel, fue aceptada. Y esta es una ilustración de la gracia de Dios a los gentiles. Y vos, que es el pariente redentor, es un cuadro de nuestro Señor Jesucristo, que pagó el precio para redimirnos y hacernos, ¿no es cierto?, su esposa, su pueblo, su iglesia. Esta palabra es una palabra teológica, como hablamos al inicio, la redención, ser redimido, y muchas veces le queremos hablar a un inconverso y le predicamos, ¿te gustaría ser redimido? Y a veces ni el evangélico entiende qué es, ¿no es cierto?, qué implica en este caso la redención o ser redimido. Entonces nosotros tenemos que ver que este libro trata en especial este gran tema. En cuanto al autor y la fecha, se desconoce el autor, pero es posible que fuera escrito en la época posterior a la coronación de David, pues al final del libro se encuentra su genealogía. Y el hecho de que no se menciona a Salomón convence a muchos estudiosos que debe haber sido fechado antes del reinado de Salomón. El tema es que Dios recompensa la fidelidad de una extranjera. Entonces, en este libro usted va a aprender mucho de ese Dios recompensador, de ese Dios premiador. Y también usted va a aprender de que Dios es proveedor. Él es nuestra provisión. Entonces, nosotros aquí estamos entrando en esta lección y nosotros tenemos que ver cómo Dios se va revelando a través de este libro hacia nuestras vidas. Dentro de las lecciones prácticas, que son muchas, ¿ya?, que usted puede sacar, ¿no es cierto?, para su vida particular, para sus predicaciones, para su enseñanza. Entonces, una de las lecciones prácticas es que sin importar cuán difícil sea la situación, si nos sometemos al Señor y le obedecemos, Él hará que salgamos adelante en cualquier situación. Y así se demuestra que había bondad y fidelidad a Dios en Israel durante el periodo cruel y desenfrenado y terrible del día de los jueces. Entonces, por eso Dios insertó esta historia, ¿no es cierto?, tan maravillosa. Y ninguna persona está tan lejos del alcance de la gracia de Dios que nos pueda ser salvada. Entonces Ruth tenía todo en su contra, pero el Señor la salvó. Y así se revela la providencia divina. Nosotros mismos a veces vemos una vida tan acabada, tan destruida, una familia, un hombre o una mujer que decimos, este no tiene salvación de Dios, este no tiene perdón de Dios, pero no hay nada imposible para Dios. Así que no le cerremos la puerta a nadie si Dios no se la ha cerrado. Y vemos que el caso de ella era muy difícil, pero no imposible. Y aquí vemos que eso se dio. También que Dios providencialmente dirige a quienes quieren obedecerle y servir a otros. Entonces, debido a que Ruth estaba preocupada por Noemí, su suegra, Dios la guió y la llevó a una vida de felicidad. Entonces, así nos proporciona una lección misionera, demostrando de qué manera una mujer gentil se convirtió en seguidora leal del verdadero Dios y cómo se incorporó a la vida del pueblo de Dios. Entonces, eso es lo que vemos en este libro. Y también otra lección es que de nada sirve enojarse contra Dios y echarle la culpa de nuestros errores, porque a veces tomamos decisiones sin consultarle y después le decimos a Dios por qué sucedió eso malo. Entonces Dios usó a Ruth para sacar a Noemí de la desesperación y darle su bendición. Entonces Ruth es la persona que Dios usa para traer bendición sobre otra mujer llamada Noemí y sobre muchos otros que somos nosotros hasta el día de hoy. Entonces Satanás tiene personas que asigna para llevar a veces maldición y cosas malas a las vidas de otros, y Dios también tiene personas a las cuales Dios asigna para hacer de bendición a muchas otras personas. Y también que no hay decisiones menores con Dios. Entonces, escúchelo bien. Nosotros decidimos muchas veces al día. Usted hoy día decidió levantarse, usted decidió lavarse la cara, ducharse, cambiarse,
decidió desayunar, no sé, decidió estar acá. Hasta esta hora usted ha tomado muchas decisiones. Y todas las decisiones que nosotros tomemos, buenas o malas, van a tener repercusión en nuestra vida. Todas las decisiones. Entonces, aprendamos que si hemos tomado malas decisiones, aprender a tomar buenas decisiones. Entonces, esta es una lección de vida. Entonces, la decisión de Ruth de espigar en los campos la llevó a ser una de los antepasados del rey David y del Mesías. Puesto que la misión de Jesús sería universal, convenía que los gentiles piadosos tuviesen lugar entre sus antepasados. Y también es sabio esperar en el Señor y permitirle que ejecute su propósito de amor, en este caso, en nuestra vida. Isaías 28:16 ya decía, el que creyere no se apresure. Porque después que hemos hecho todo lo posible, debemos confiar en que el Señor hará el resto y Él nunca nos fallará. Y muchas veces el resultado va a ser un milagro. Entonces en el milagro Dios actúa, pero nosotros también actuamos. Amén. Y nosotros vemos aquí que ya comenzamos con el desarrollo del capítulo 1. Está la aflicción de Ruth en Ruth capítulo 1 y vemos ahí todo esto que tuvo que ver con la familia de Noemí, con una decisión errada. Entonces nosotros en el día decidimos muchas cosas, en la semana, en el mes y en la vida, cuántas decisiones hemos tomado, y todas, ¿no es cierto?, esas decisiones, para bien o para mal, repercuten en nuestras vidas. Entonces, es muy importante. Entonces, en este tiempo, ¿no es cierto?, donde hay mucha migración de gente de un país a otro país, o especialmente los chilenos, lo hemos visto como llegaron muchos haitianos, muchos venezolanos, ya habían llegado antes peruanos, bolivianos, ya desde aquí de Chile se habían ido hacia unas décadas muchos argentinos. Entonces ha habido un movimiento muy grande durante todo el tiempo de migraciones, de un lado hacia otro, buscando un mejor vivir, un mejor pasar. Eso no es algo nuevo, lo vemos que está aquí ya en el libro de Ruth. Y vemos que en medio de una hambruna sobre Belén, porque Belén significa casa de pan, quizás debido a los pecados del pueblo, quizás debido a alguna sequía, porque a veces pasaba eso, quizás también en una plaga de insectos, langostas, vino eso terrible de que no había pan en la casa de pan. Y en lugar de confiar en el Dios de la tierra, Elimelech, que su nombre significa Dios es mi rey, y Noemí, que significa placentera o dulce, llevaron a sus dos hijos a la tierra de Moab. Entonces, lo que nosotros encontramos aquí, no sé si lo puede repetir, pero aquí nosotros encontramos lecciones sobre posición. Usted tiene que entender su posición, donde Dios lo ha colocado, donde Dios lo ha asignado. Usted tiene que entender el propósito de Dios. ¿Por qué, Señor, yo estoy aquí? ¿Para qué yo estoy aquí? Usted tiene que entender y tener claridad sobre el mensaje que usted tiene que portar, porque usted no puede ir a un lugar y hablar lo que se le dé la regalada gana. Usted tiene que tener claro lo que Dios quiere que usted hable, ¿ya? Entonces tiene que tener todas esas cosas claras y también el lugar donde usted tiene que ir. Entonces, nosotros tenemos que no movernos de Belén. Entonces, Dios es un Dios soberano y Él lo controla todo. Y nada escapa de su control. Entonces, Él a veces mueve las circunstancias solamente para que quede revelado cuál es nuestra verdadera posición. Entonces, muchos hoy día ya se están asustando porque dicen que sube el pan, que sube el aceite, que va a haber escasez, que hay inflación, que la moneda se devalúa, que va a haber poco trabajo, que va a haber o no va a haber de esto. Entonces, muchos en ese momento van a tomar decisiones y déjeme decirle que esa decisión no solamente va a afectar a su vida, generalmente va a afectar a toda su familia, especialmente los hijos. Entonces, a veces la pareja decide, ¿no es cierto? Y piensa qué es lo mejor para los hijos,
pero la decisión aquí fue trágica porque afectó grandemente a toda la familia y especialmente a los hijos. Entonces muchos padres dicen, mejor vámonos a tal nación, a tal país, a tal lugar, para que nuestros hijos tengan un mejor vivir. Entonces muchos se preguntan, bueno, ¿quién habrá sido la idea? ¿Elimelec o Noemí? Muchos dicen, a lo mejor, bueno, para ya no estar siguiendo, discutiendo y peleando, alguno de los dos decidió, ya, bueno, vamos. Pero vemos que es importante tomar buenas decisiones. Entonces la Biblia, cuando habla de Elimelec, él dice que era un varón, ¿no es cierto? Entonces no dice que era cualquier persona, su nombre significa Dios es mi rey o Jehová reina. Entonces Dios destaca eso, que era, ¿no es cierto?, de estirpe, ¿no es cierto?, de Dios, divina, ¿ya? Y Noemí también, ¿no es cierto? Entonces ellos lamentablemente toman una mala decisión y se van de la casa de pan. Entonces nosotros tampoco debemos estar en el lugar que estamos simplemente por el pan, sino por el dueño de la panadería, que es el Señor. Amén. Entonces algunos dicen, Señor, ¿por qué no me dais unos 10 millones de pesos? Dios dice, no, prefiero tenerte con el pan nuestro de cada día. Así dijo el Señor. El Señor dijo, yo soy el pan de vida. Amén. Entonces muchos dicen, Señor, dame un terreno, dame un chalet, no sé, dame todo eso para que yo esté tranquilo. Pero eso quizás te haga olvidarte de Dios. Amén. Muchos a veces quieren eso, quieren dinero, quieren tierra, quieren casa, quieren cosas, pero es para olvidarse de Dios. No tenemos que olvidarnos de Dios. Amén. Y no se salga por ninguna situación, buena o mala, de Belén, de la casa de pan. Dios es tu sustentador. Amén. Dios es tu proveedor. Y vemos ahí en Ruth 1:1 que dice, y un varón de Belén de Judá. Entonces, en Belén nació David, en Belén nació Jesús. Entonces, Belén, ¿no es cierto?, que es casa de pan, y este varón, ¿no es cierto?, se fue a morar en los campos de Moab. Se fue a morar donde está el enemigo. Amén. Entonces, y no solamente se fue él, sino que dice que fue él y su mujer y sus 2 hijos, o sea, toda su familia. Entonces, generalmente Dios al hombre lo ha probado, ¿no es cierto?, con la hambruna. Lo probó a Abraham, lo probó a Isaac, y muchos fueron a parar ahí a Egipto, fueron a parar en territorio enemigo. Entonces tú tienes que saber esperar en el Señor. Tú no dependes de Boris, del gobierno actual, del que vendrá, tú dependes de Dios. Amén. Y hay que aprender, sí, a depender de Dios. Él nos va a probar con la pobreza, con la riqueza, en la salud y la enfermedad. Así se dice. Tú estás comprometido con Dios y Dios va a mover las cosas para ver a qué nivel está tu compromiso. Los que están casados, un día le preguntaron y le dijeron, usted acepta a este hombre, usted acepta a esta mujer como su esposa, como su esposo, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Amén. Hasta que la muerte los separe. Amén. Entonces nosotros no andamos por sentimientos. Se imagina que usted como mamá diga, hoy día no siento cocinar, así que lo siento mucho. Y usted diga, hoy día no siento de ir al culto, hoy día no siento de estudiar, hoy día no siento de congregar. No andamos por sentimientos. Los sentimientos son muy cambiables. Andamos por fe. Nuestra decisión, amén, tiene que ser, ¿no es cierto?, probada muchas veces por Dios. Amén. Entonces este es un compromiso hasta el final. Amén. Perseverar hasta el final. Entonces los moabitas eran descendientes de Moab, hijo de la relación incestuosa que tuvo, ¿no es cierto?, Lot con la mayor de sus hijas, cuando Dios desató juicio, ¿no es cierto?, en este caso sobre Sodoma. Y Moab significa la simiente del Padre. Entonces, hasta aquí, en estos minutos, que ya llevamos 25 minutos de clase, usted ha escuchado muchos significados de nombre. Los nombres son importantes en esta historia porque tienen que ver con la identidad. Entonces usted tiene que tener también clara su identidad. Entonces vemos ahí que Moab significa la simiente del padre, lo que indica la soberbia de la hija de Lot al ponerle este nombre a su hijo de esa relación incestuosa.
Entonces el pueblo de Moab fue un pueblo muy ingenioso en su enfrentamiento con Israel, conduciéndolo mediante el pecado a la ira de Dios. En el 1:2 dice, el nombre de aquel varón era Elimelec, y dice, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Entonces las cosas no suceden tal y como Elimelec la había imaginado, la había esperado, ya que le sorprende la muerte allá en Moab. Y eso es trágico, eso es triste. Por eso yo le decía, aquí encontramos muchas cosas trágicas. Y yo a veces he pensado que de las tragedias más grandes es cuando uno se defrauda, cuando uno se desilusiona, porque uno se imaginó ir a tal lugar. Algunas veces se cambian de congregación y dicen, mejor me voy allá, porque allá sí que va a ser bueno y acá sí que era malo. Y se salen de Belén y se van a Moab, o se van de una ciudad y se van a otra, sin consultarle a Dios, sin que Dios le haya dicho que lo hagan. Y les sorprende estas cosas y se desilusionan, se amargan, se frustran. Y vemos que allá sus hijos también toman esposas, toman a Ruth y Orfa, de los hijos de Moab. Entonces Ruth, ¿no es cierto?, tiene que ver con la amistad, amén. Ella es la amiga, amén. Y Orfa es ¿no es cierto?, la de cuello duro, la que no baja la cerviz. Esa es Orfa. Y dice la Biblia y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Así dice, las cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Y el nombre de una era Orfa, ¿ya? Esta que, ¿no es cierto?, significa que tiene cuello duro, ¿no es cierto?, de cerviz, de doblar. Y el nombre de la otra era Ruth, amiga, amén. Y habitaron allí unos 10 años, mire la cantidad de tiempo que transcurrió. Entonces se comienzan a gestar una serie de cosas malas, de cosas desagradables, entre ellas muerte, y se siguen tomando malas decisiones, ¿ya? Ya después de esta decisión mala que ya se había tomado. Y sigue aflorando la muerte, porque ya había muerto Elimelec, dice, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. O sea, ya aquí en la historia tenemos, ¿no es cierto?, a 3 muertos y tenemos ahora a 3 viudas. Y quedar viuda en este tiempo es terrible, más imagínate en ese tiempo. Terrible quedar viuda. Y lo peor que se estaba en otro territorio. Entonces imagínate, tú te vas con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, te vas a otro lugar y lo sorprende la muerte y después dices, ¿cómo regreso? ¿Cómo me sustento? ¿Cómo se me provee para mí? Entonces entra la amargura, entra la desilusión, entra la frustración y todo por malas decisiones. Entonces eso es lo que más está acá. Y Dios está moviendo las cosas para traer claridad sobre la identidad, sobre el propósito, amén, sobre el mensaje, sobre el lugar. Entonces no nos movamos del lugar que Dios no nos ha dicho que nos movamos. Cuando Dios te diga, muévete, hay que moverse. Eso ya Israel lo había aprendido con la columna de fuego, ¿no es cierto? Y la nube, ¿no es cierto?, durante el día. Y vemos aquí una dirección errada en Ruth, capítulo 1, versos 6 y 7. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Otra decisión más. En un puro capítulo 1, usted va a encontrar muchas decisiones. ¿Ya? Hay muchas, cuéntela. Esa parte yo no la puedo hacer por usted, pero usted tiene que leer esto. Y dice, mire, porque oyó en el campo de Moab, oyó, amén, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Oyó. ¿Cuántos se acuerdan del hijo pródigo? Amén. Y de pronto cuando él recapacitó, dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, porque eso es lo que significa Belén, casa de pan. Y Jehová nuevamente estaba visitando a su pueblo para darles pan. Amén. El sustento. Por eso Jesús, cuando los discípulos le pidieron, enséñanos a orar, él dijo, Señor, danos el pan nuestro de cada día. No dijo el pan para la semana, ni tampoco para el mes, ni para el año, ni para toda la vida. El pan nuestro de cada día. Tiene que haber una dependencia de Dios cada día.
Usted no puede decir que yo oré por todo el mes, por todo el año, por toda la vida. No, todos los días las dependencias. La decisión salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Bueno, más o menos usted tiene que imaginarse unos 160 kilómetros, pero no en vía recta, no en un bus, no en un avión, amén, no en un auto, y con muchas curvas. Recuerde que están en la Transjordania, cuando ustedes hicieron el curso de Josué y Jueces, se le hizo hacer un dibujo topográfico, y usted ve que hay ¿no es cierto?, un río, y está el lago Genesaret, y está también el Mar Muerto, amén, entonces hay que rodearlo, amén, y también hay altiplanicie, amén, hay cosas altas que había que pasar, y dos mujeres ahí, ¿no es cierto?, iban a emprender ese viaje de esos 160 kilómetros a pie, amén. Y acá en el capítulo 1, 8 y 9, Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Entonces todavía hay mucho llanto, mucha frustración, mucha desesperanza. El mundo imaginario que yo tenía, todo se vino abajo. Pero hay una cosa que dice acá ella, dice: os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido, porque las tres están con ese tema, ¿ya? Porque yo les dije, no era ningún chiste quedar viuda en ese tiempo, ni ahora. Y todo podía cambiar si encontraban marido. Mire, yo le voy a decir algo, que los grandes hombres de Dios dicen que hay cosas que son como nudos del corazón. Y esos nudos del corazón son anhelos, son cosas que deseamos todos nosotros, usted y yo, pero no se la contamos a nadie, ni al mejor amigo, ni al mejor confidente. A nadie se lo cuenta. Y muchos ni siquiera se lo han contado a Dios. Pero yo tengo que decirle, de parte de Dios, que aunque usted no se lo haya contado, Dios lo sabe y Dios lo conoce. Amén. Él conoce todas las intenciones del corazón. Y tanto Noemí, ¿no es cierto?, como Ruth, como Orfa, tienen ese anhelo. Amén. Pero no se lo van a decir a nadie. Entonces nosotros vemos acá que en el 1, 14 y 15 dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Hay mucho llanto en estos primeros capítulos. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. O sea, aprovecha acá que la otra todavía está cerca para que te vayas con ella. Entonces ella quería estar sola también, ¿ya? En el 1.16 respondió Ruth: mire, esta es una de las más grandes declaraciones que usted va a encontrar, no solamente en el libro de Ruth, sino en toda la Biblia. Y yo pienso que todo pastor, acá me voy a colocar en el lado de la suegra, para saber qué se siente. Yo creo que todo pastor alguna vez quiere escuchar esto de los miembros de su congregación, sean pocos, sean muchos. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Oh, oigan, yo creo que ni alguien cuando se casa hace una declaración tan potente, tan fuerte, amén. O sea, hasta el final, amén. Y nosotros vemos que, ¿no es cierto?, Ruth fue criada en tierra gentil bajo doctrina y cultos paganos, idolátricos, y estaba abandonando su vida pasada para adoptar una vida nueva. Ella está tomando una tremenda decisión y se está apartando de todo eso. Entonces aquí vemos 7 decisiones. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Donde vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, ¿no es cierto?, mi Dios será. Donde tú mueras, moriré. Seré sepultado donde tú estés, y así me haga Jehová aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos.
7 decisiones. Y en el 1:18 dice lo siguiente: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Así que deciden volver de Moab, ¿no es cierto?, a casa de Pan. Amén. A Belén, a ese lugar. Y luego vemos una disposición errada. Veremos que Dios usa a Ruth para cambiar las actitudes de su suegra hacia la vida y hacia el mismo. Amén. Entonces siempre en el mundo hay una imagen entre la suegra y la nuera, como del perro y el gato, sí, siempre, siempre peleado. No debería ser siempre así. Dios nos está dando una lección, que esos no son nuestros modelos. Y escúcheme bien, Dios va a usar a esta persona llamada Ruth para traer consuelo, amén, para traer restauración en el corazón de Noemí. Así que si Dios te manda una Ruth, amén, tú no le cierres la puerta, porque Dios usa personas y las bendice, la carga de bendición para llevarte bendición a ti. En el 1:19 dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, a casa de Pan, de donde nunca tenían que haber salido. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decían: no es esta Noemí, mire, es como a modo de pregunta y de duda, no es esta. O sea, ¿cómo vendrían? Bueno, aparte del viaje largo, cansadas, ¿no es cierto?, fatigadas, más con todo lo que habían vivido, muerte, tristeza, desilusión, ¿no es cierto?, confusión, muchas cosas. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Ese fue el nombre que ella se puso. Entonces, una cosa es tu identidad en Dios y otra la que tú mismo quieres asignarte como identidad, porque Mara significa amarga, habla de amargura, amén. Y dice ella: porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Entonces, muchas veces vamos a pasar por ahí, tenemos que aprender la lección, si no se repite curso, porque muchas veces le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué pasó eso? Pero nunca le preguntamos. No es lo mismo que tú ores por eso y tomes tú la decisión, porque si Dios no te habló, Él no te ha dicho que hagas eso, y después le echamos la culpa a Él. Entonces vemos que Dios aquí está entrando en acción tiernamente, amén, para sanar, en este caso, a esta mujer. En el 1:21 dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Así dice ella, así habla ella. Recuerden, Jesús dijo: de lo que hay en el corazón habla la boca. Entonces, lo que había en ella, amargura, rencor, dolor, tristeza, eso es lo que está hablando. Entonces, Dios, escúcheme bien por favor esta parte, mire, el Señor también nos está enseñando a hablar y a hablar bien, ¿ya? Y dice: ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. O sea, toda la culpa la tiene Dios. En el 1:22 vemos una actitud totalmente distinta, ¿no es cierto? Y en Ruth, porque dice: y así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, a la casa de Pan, al comienzo de la siega de la cebada. Oiga, esto es tremendo, mire. Usted trate, por favor, de inmiscuirse hoy día en el espíritu con la providencia de Dios. Yo por eso le dije: el saco que usted tiene que venir a esta clase, usted no viene simplemente a escuchar, sino a recibir bendición de Dios, de las grandes lecciones de Dios. Entonces, muchas cosas malas, como muerte, aflicción, haber sido defraudado muchas veces y haberlo vivido durante muchos años, se puede terminar todo eso en un solo día para Dios. Dios en un solo día puede acabar con todo eso trágico y malo, con toda esa aflicción que haya venido sobre tu vida, sobre tu familia. Amén. Por eso es sabio volverse con todo a Dios, agarrarse con todo de Dios, afirmarse con todo en Dios. Amén. Fundamentarse, echar raíces profundas, así como la palmera. Usted lo ve cuando vienen los huracanes, la llega casi hasta el suelo, pero vuelven y quedan ahí. Y vemos aquí en el capítulo 2 todo el servicio de Ruth. Escuchó la palabra, servicio, acción.
La cosecha de la cebada era en abril y Ruth participa de ella como una espigadora pobre. No era cómodo, amén, había que agacharse. Entonces note su dedicación y determinación. Ella dice, te ruego que me dejes ir al campo, te ruego que me dejes recoger y juntar. Halle yo gracia. Entonces ella estaba determinada. La determinación también en estas cosas es importante. Ruth ya la había demostrado a Noemí, por eso Noemí dijo, ya no le insisto más con el tema. Esta no saco nada a hablarle porque ya está determinada a acompañarme, se me pegó como garrapata y ya, se va nomás conmigo, ¿ya? Y ella sigue en esta demostración de determinación. Amén. Entonces Dios la guía en su selección de los campos, porque había muchos campos, ¿ya? De modo que ella llega a estar cara a cara con el hombre que Dios había escogido para redimirla y casarse con ella. O sea, en toda esta tragedia de muerte, desilusión, confusión, amén, empezamos a encontrar el amor, amén. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Y aquí va a haber un encuentro, amén. Aquí va a haber una coincidencia divina, si usted la quiere llamarla así, amén. Porque va a aparecer otro personaje acá y se van a juntar ahí. Nosotros podríamos llamarle casualidad, buena suerte, coincidencia, amén. Pero esta es la providencia de Dios. Había una ley, el Levítico 23-22 dice, cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni picaréis tu siega para el pobre, y el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios, él la firma. Entonces, no había que sacar todo, ¿ya? Entonces había que dejar una parte para los pobres, para los huérfanos, para los extranjeros. Amén. Entonces, si era grano, a veces, ¿no es cierto? Al tratar de agarrar, caía, y eso que caía se dejaba, ¿no es cierto?, para ellos. Y los que venían a buscarla, sea pobre, extranjero, le era incómodo, porque el otro recogía, ¿no es cierto?, como de pie, y el otro, si quería eso, tenía que agacharse, doblar su cuerpo, su rodilla, arrastrarse allá abajo, ¿no es cierto?, si quería eso. Amén. En Ruth, capítulo 2, verso 2 dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Era, era de una resolución bastante grande, una determinación muy grande. Entonces, Dios no bendice ni guía a gente floja, ociosa. Entonces, los que realizan la tarea hallan su dirección, pero hay que moverse también. Amén. Dios da el primer paso, pero nosotros también tenemos que dar el otro. Y vos, ¿no es cierto?, va a tener su encuentro con Ruth, y porque él no vivía ahí en ese campo, sino que llega coincidentemente en ese campo cuando ya Ruth está. Y él va a proveer, ¿no es cierto?, para Ruth mucho antes de casarse con ella. ¿Me escuchó bien? Ya le va a empezar a proveer antes de que se casaran. Y este es un cuadro perfecto de nuestro Señor. Y todo esto viene de la gracia y la benevolencia de Dios, porque Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir ahí, Dios es bueno? ¿Cuántos han tenido esa experiencia de conocer la bondad de Dios? Amén. Entonces, escuche bien. Aquí nosotros entramos a tratar de entender la providencia y también el concepto de la doctrina de la redención, porque no solamente somos salvos, hemos sido redimidos por Dios. Amén. En el capítulo 2, versos 5 y 6, y vos, dijo a su criado, el mayordomo, es como el administrador ahí de los segadores. ¿De quién es esta joven? Entonces ya la miró, ya la vio. Amén. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Amén. Entonces él pregunta, o sea, hay un interés. El hombre es hombre, amén, y ve esto. Amén. Yo casi estamos hablando de noviazgo, pololeo, encuentro amoroso, como usted quiera. Amén. Pero el hombre la vio y fue capturada su atención. Y pregunta, yo creo que cuando usted se casó, ¿no es cierto?, y conoció a su esposa, bueno, quizás primero, ¿quién es? ¿De dónde es? ¿Cómo se llama? ¿Qué le gustará? ¿No es cierto? Indaga cosas, anda como detective. Amén. Y ha dicho, así habla el mayordomo, que le había dicho a él, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Oh,
eso es tremendo. Si usted fuera el gerente de la empresa y llega a visitar la empresa y ve a un trabajador o una trabajadora, ¿no es cierto?, que usted pregunta, ¿y quién es esa persona? No, se está trabajando. Llegó como 15 minutos antes ya y no ha ido ni siquiera al baño, amén, ni siquiera a tomarse un café y ha estado todo el que es dueño de eso dice, no, pues esto es una persona que hay que cuidarla, que hay que protegerla, que hay que tenerla, porque así crece la empresa, pues. Amén. Y eso lo sabe toda persona que sabe, por ejemplo, de producción. Amén. Porque eso trae ganancias. ¿No? Amén. Con gente así. No con gente que llega el primer día y dice, ¿y cuándo son mis vacaciones? Estoy no entro a trabajar. ¿Y cuándo me dan mis aumentos? Y el próximo martes podría darme libre. Uy, no. Con gente así no se llega a ningún lado. Capítulo 2, versos 8 y 9. Entonces vos dijo a Ruth, ya le habló ahora. Amén. Primero había indagado, ahora ya le habla. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criados. Entonces le habla. Cualquier dueño, ¿no es cierto?, de lo que sea, no llega y te dirige inmediatamente la palabra. Entonces vemos que vos es una persona buena. Amén. Es una persona amable, ¿ya? Una persona respetuosa. Amén. Lindo encuentro, ¿eh? Y se cree que vos, amén, era descendiente de Rahab, la ramera. Mire la cosa. Amén. Cuánto dan gracias porque Dios borró tu pasado. Amén. Tu pasado no cuenta en Dios. Amén. Y si tú vienes a Cristo, todo tu pasado queda atrás. Y para Dios ya no está vigente tu pasado. Lo echó al fondo de la mar. Amén. Porque el que está en Cristo, ¿no es cierto?, nueva criatura es. Y se prepara para todo lo nuevo de Dios. Amén. Y le dice, mira bien el campo que siguen y síguelas. Porque yo he mandado, mire, ya empieza él aquí, ¿no es cierto?, a hacer ciertas cosas en beneficio de Ruth. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Recuerda, ella es moabita. Y cuando tengas sed, ve a la vasija y bebe del agua que saca los criados. Amén. Él ya había dado orden, amén, a los administradores que estaban ahí. Y en el 2:10 vemos ahí que ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca, siendo yo extranjera? Entonces, la humildad siempre va a traer, ¿no es cierto?, beneficios grandes sobre cualquiera. Dios al orgulloso lo mira de lejos, amén. Pero al que es humilde, lo enaltece, amén, lo va a poner en alto. Así que manténgase así, aprenda del ejemplo, amén. Sea servicial, no sea orgulloso, no sea altivo, amén. Mientras más se baje, Dios más lo va a exaltar. Y aquí comienza a manifestarse la gracia de Dios. En el 2:14, y vos le dijo a la hora de comer, mire, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Amén. Pero ya la invitaron a comer. En el 2:15, 16, mire. Luego se levantó para espigar. Bueno, hago un alto. Yo creo que esta historia de amor está mejor que cualquier novela turca, venezolana, mexicana, brasileña o chilena. Y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espiga entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, así intencionalmente le da la orden, ¿eh? Que de repente hagan ustedes como que, oh, se me cayó, oh, no me di cuenta. Y ella ahí va a ir tomando todo eso. Y dice, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Esa era la orden que él estaba dando, pero todavía no están casados. En el capítulo 2, versos 17 y 18, dice, espigó pues en el campo, ¿a qué hora? Hasta la noche, porque que era trabajador, amén, que era servicial. Y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, y asegura que quedó sorprendida. Sacó también luego lo que le había sobrado, después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y está ella trayendo bendición sobre Noemí, sobre su suegra. O sea, se está viendo tremendamente beneficiada Noemí de todo el accionar de Ruth.
Entonces ese es Dios. Entonces a veces nosotros despreciamos a algunas personas. Entonces a veces le miramos su porte, su color, su procedencia y dices, que este negro, chico, ¿qué me va a bendecir que se vaya lejos de mi vida? A ver, entonces, pero es Dios que está usando una persona para traerte bendición. En el 2:19 dice, y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? Oiga, la curiosidad mató al gato, algunos dicen. ¿Y dónde has trabajado? Oiga, quería saber todo. Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Oh, esto sí que, estos mates sí que tienen que haber estado buenos ese día entre ellas dos. Amén. Ahí cuando empezaron a indagar del tema de lo que se estaba gestando en el 2:20, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Esto lo está diciendo Noemí, la que estaba llena de amargura, llena de dolor, llena de frustración. Amén. Ahora ya está empezando a soltar, a hablar cosas buenas. Amén. Está empezando a salir fruto bueno de su corazón. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos, es decir, uno de los que puede cambiar nuestra situación. Porque entienda, lo que en el fondo busca Ruth, ¿no es cierto? Es un marido. Amén. Okay. Entonces, a muchos solteros o solteras, si le preguntamos, a lo mejor va a decir, no, yo no, ese no es mi caso, pero en el fondo, bien al fondo. Amén. Entonces, vemos acá que Dios está en acción en este tema, y vemos aquí todo el sometimiento de Ruth en el capítulo 3, porque llegó el día en que Ruth presentó sus peticiones a vos y le dio la oportunidad de ser el pariente redentor. Amén. Entonces, escúchame bien, esta petición oculta, secreta en el corazón de Ruth estaba ahí, pero déjeme decirle que en el corazón de vos también. Amén, también estaba ese tema. Amén. Entonces Noemí en este punto se enfrenta a tres dilemas en esta etapa de su vida. ¿Cómo mantener el nombre de Elimelech entre las tribus de Israel con sus hijos muertos? Porque había muerto su marido y los dos hijos. ¿Y cómo proteger la heredad que su esposo le dejó? ¿Y cómo proveer descanso y seguridad para su fiel nuera, para Ruth, la amiga? Amén. Y en el 3:5, Dios deja, amén, que intervenga Noemí. Amén. Mire, Dios a veces permite que el hombre y la mujer, o una viejita como esta, entre en acción también. Amén. Dios los deja ahora. Y el consejo fue, te lavarás pues. ¿Cuántos reciben eso? Aleluya. Gloria a Dios. Te lavarás pues y te ungirás. Bueno, aquí para que usted lo entienda es, te perfumarás. Amén. No que antes te reprendo, te unjo, así como cuando uno pasa delante del altar y te clavan los dedos en la cabeza. Así. No, ella se iba a echar perfume. Te lavarás pues y te ungirás. Y vistiéndote tus vestidos, amén, o sea, hermoséate, arréglate. Es como cuando alguien, ¿no es cierto?, va a una cita. Litros de colonia, pastilla, menta, gomina, más peinado, ¿ya? Dice, irás a la era. Aquí está todo el consejo de Noemí. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber, porque guatita llena, corazón contento. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Entonces Ruth confía en todo el consejo que le da Ruth. Entonces, si usted ve en esto algo sucio, malo, si usted ve engaño, si usted ve como que se va a regalar Ruth, está completamente equivocada o equivocado, y su mente hasta podría estar un poco enferma, porque las cosas que tienen que ver con el amor a veces, el mundo, el ser humano, la ha ensuciado y la ha hecho baja y vil, pero aquí está puro y santo. Y recuerde que esta es un tema oriental, entonces aquí hay ciertas leyes de liderato,
está el Goel, está el pariente redentor, están todas esas costumbres que habían en ese tiempo. Y había que hacer como todo este simbolismo que está dando a conocer Noemí, porque ella es israelita y Ruth es moabita, ella no sabe de esa costumbre, ¿ya? Entonces ella se deja guiar, se deja, ¿no es cierto?, conducir y confía en lo que le está diciendo su nuera. Amén. Entonces el consejo que en este caso le da Noemí a Ruth contiene 4 pasos esenciales para el pecador. Entonces los consejos eran lavarse, ¿no es cierto?, ungirse, que yo le dije perfumarse, vestirse, amén, y darse a conocer. Entonces la ley del Antiguo Testamento estipulaba que un pariente podía comprar de nuevo una heredad perdida por pobreza, así está descrito en Levítico. Y esto conservaba la tierra en posesión de las personas apropiadas. Entonces el pariente, por supuesto, tenía que estar dispuesto y ser capaz de redimir. Entonces cuando hablamos de redimir, hablamos de comprar, de pagar un precio. Entonces Ruth siguió la costumbre de la época y presentó su caso a Boaz. Entonces yo siempre me imagino, ¿cómo sería estar predicando esto en Argentina? Porque ellos usan mucho, en vez de tú, vos. Entonces, ¿cómo le decimos? Vos, te habla vos. Uno tendría que clamar como que me arregle la voz. ¿Ya? Sonaría medio parecido. Entonces, va a presentar su caso a vos y él se iba a redimir, ¿no es cierto? Si él iba a redimir la heredad de su difunto esposo y también debía casarse con ella, la viuda. Eso comprendía esta ley. Entonces los hombres a menudo dormían en la era para cuidar del grano. Entonces recuerden, él llegó ahí al campo, él no vivía ahí, pero cuando se daba la cosecha y ya se iba, ¿no es cierto?, a levantar la cosecha, ahí iba a veces el dueño. Entonces ella tenía que decirle, extiende el borde de tu capa sobre tu siervo. Esa fue la demanda legal de Ruth a Boaz, para que fuera el pariente redentor, el Goel, y la pidiera como esposa. Entonces, no cabe duda que exigió fe y valentía de parte, ¿no es cierto?, de dar este paso, mucha osadía. Muchos se hubieran cohibido, muchos dirían, no, yo no lo hago. Entonces, imagínense a todas las hermanas que están en el curso que le diríamos, esa es la tarea para la próxima semana. Entonces, muchos no volverían nunca más al instituto ni a estudiar. Entonces, vos se regocijó que esta joven no lo rechazara debido a su edad, porque vuelvo a decirle, él también tenía un nudo en el corazón, un anhelo, una petición. Y ya como que el tren ya iba bien lejos, ya como que le veía la pura parte atrás al último vagón. Entonces, él también se alegró cuando se da esto y le prometió cumplir el deber del pariente, ¿no es cierto?, redentor del Goel al día siguiente. Entonces, notamos que no la envió tampoco con las manos vacías, porque aquí hay mucho simbolismo. Entonces, la palabra Goel significa literalmente rescatador o redentor. Amén. Y él era el pariente redentor. Entonces, en el capítulo 3, versos 6 y 7 dice, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado, todo, no solamente una parte. Y cuando vos hubo comido y bebido, amén, tomó así un poquito, ¿no es cierto? Y estaba contento, porque la Biblia dice, y su corazón estuvo contento. Entonces, y se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Amén, ahí a los pies de él. Amén. Y imagínate, pues el otro estaba durmiendo, ya estaría soñando, y de repente lo despierta el frío en los pies. ¡Oh, qué pasó! Y se despierta y se encuentra con ella. ¡Oh! Y aconteció que a la medianoche, dice en el verso 8 y 9, aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Imagínate, así medio dormido profundamente. Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Pero ella tuvo que echarle una manito a él. Bueno, hay casos en que, o generalmente es el hombre, ¿no es cierto?, que da todos estos pasos sobre la mujer, ¿no es cierto?, para declararse y pedirle ser mi novia, sea mi esposa, pero ella aquí como que igual hay casos en que la mujer tiene que echarle una manito al hombre, que a lo mejor es muy tímido y a lo mejor por eso también
ya como que lo dejaba el tren, como que se le iba la edad y no había logrado estar con nadie. Entonces aquí está teniendo su ayuda. Ruth misma le está ayudando. Entonces el primogénito de este nuevo matrimonio se le consideraba legalmente como hijo del esposo fallecido y heredero de su propiedad. Entonces, esto en español se llama la ley de liberato. Y vemos que esto procede del latín levir, el hermano del esposo. Entonces, las viudas, cuando se moría su esposo, se podían casar con el hermano, amén, de su esposo, si es que está vivo, ¿no es cierto? Y quiere casarse con la viuda, eso era la ley en ese tiempo, no ahora. Entonces, podemos ver que en las acciones de Ruth podemos ver una hermosa ilustración de la relación del creyente con Cristo, porque es un tipo, ¿no es cierto? Vos es un tipo de Cristo, nuestro pariente redentor. Entonces es cierto que si queremos comunión con Él, tenemos que lavarnos, amén, ungirnos con el Espíritu Santo y vestirnos, amén, con una nueva vestidura, amén. Y nuestro lugar apropiado es a sus pies, amén, ahí a los pies de Cristo. Hay hasta canciones que hablan de eso. No hay lugar más alto, ¿no es cierto?, que a sus pies. Y según la ley, en Levítico 25, del 47 al 55, nosotros vos estaba obligado a casarse con ella, pero no importaba cuánto la amara ella, ¿no es cierto?, a ella, ¿no es cierto?, tenía que dar el primer paso. Entonces lo mismo para con nosotros. Tenemos que venir a Jesús para consumar nuestra relación con Él. Y en el capítulo 3, en el verso 10 y 11, y Él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, porque él ya no estaba en ese rango, ¿ya? Estaba en un rango mucho más arriba. Y le dice, sean pobre o rico, y ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Amén. Entonces ella había dado un buen testimonio. Versos 12 y 13, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay parientes más cercanos que yo, o sea, hay otro que tiene el derecho. Dice, pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y en el verso 16, 17 dice, y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, o cómo estaría la suegra ahí esperando cómo se había dado el desenlace. ¿Qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces, aquí nos está dando lecciones también, porque hay que saber tratar a la suegra o a la futura suegra. Entonces, no tienes que pelearte ni hablar mal de la suegra. Entonces aquí vemos ahí que la manda con algo. Entonces las 6 medidas implican 2 cosas. Esta, en parte, ¿no es cierto?, de la historia de Ruth toma un rol pasivo en esta parte, ¿no es cierto? Y vos y Noemí van a entrar en el papel protagónico. Amén. Y nosotros vemos acá que le dio 6 medidas de cebada, símbolo de que Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo. Y vos no iba a descansar hasta resolver el asunto. De eso se dio cuenta Noemí. Amén. Entonces ella le dijo ahí cuando conversó con Ruth, le dijo, no, este no va a parar hasta arreglar el asunto. Entonces ahí está el consejo. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepa cómo se resuelve este asunto, porque aquel varón no descansará hasta que concluya el asunto. Ella sabía de estas cosas. Entonces la gente de edad sabe de estos temas. Amén. Y vemos aquí la satisfacción de Ruth en el capítulo 4, porque otro hombre de Belén tenía más derecho a la herencia, de modo que vos lo buscas el siguiente día. Entonces el hombre tenía ansia por la tierra, pero no quería a Ruth. Y dijo, no puedo casarme con ella para no arruinar mi herencia. Entonces, qué maravilloso que Cristo estuvo dispuesto a hacernos parte de su herencia y pedirnos como su esposa. Entonces, cuán desprendido fue su amor para con nosotros. Así que vos va en busca del otro pariente, y en el 4.1 dice, vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos
había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Entonces era la costumbre, así se hacía en aquel entonces. Se buscaba a los ancianos y se trataba el asunto, era un verdadero consejo que se abría en ese momento. Entonces, todo el proceso de redención tiene lugar y en la puerta de la ciudad se reúnen los ancianos para servir como testigos. Entonces, por eso buscó como a 10 de ellos. Entonces el pariente anónimo, él sabía, conocía de esta ley que cualquier hijo que Ruth tuviera llevaría no su nombre, sino el nombre del primer marido. Y de este modo él perdería la heredad que el hijo recibiría. Entonces era un mal negocio visto desde ese punto de vista y sin duda no quería tampoco a Ruth. Y en el 4:6 dice, respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Eso dijo el que tenía el primer derecho. Entonces vos, ahora él estaba dispuesto a pagar cualquier precio para redimir a la mujer y su heredad, sencillamente porque él la amaba. Amén. Entonces, qué maravilloso cuadro de Cristo y su amor por la iglesia. Entonces descubrimos ahora la importancia de este libro. Ruth llegó a ser una de los antepasados de David. Amén. En Deuteronomio 23:3 dijimos al inicio que excluye a los moabitas de la congregación de Israel por varias generaciones hasta la 10ª. Pero la gracia de Dios hizo de Ruth la moabita un miembro de la familia terrenal que dio, ¿no es cierto?, a Cristo al mundo. Y notamos también la mención en Mateo, ¿no es cierto?, de Tamar y Betsabé, que es una prueba adicional de la gracia de Dios. Entonces este libro empieza con un funeral y acaba con una boda. O sea, con mucha tragedia, muerte, desilusión, fracaso, malas decisiones. Amén. Entonces empieza con hambruna y concluye con abundancia. Amén. Así que no se salga de los caminos del Señor. Versos 11 y 12. Y dijeron todos los del pueblo hablaron. ¿Se acuerda que hemos dicho que también tenemos que aprender a hablar bien, a predicar bien? Amén. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta de los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea. Oiga, la pregunta es, ¿por qué nombran a Raquel y a Lea? Y miren lo que ellos dicen, los del pueblo, porque ellos también sabían, las cuales edificaron la casa de Israel. Y miren, no dicen la casa de Jacob. Amén. Porque Jacob, ¿qué significa? Hemos dicho que en este libro son muy importantes los nombres. Jacob significa tramposo, engañador, trans. Y todos nosotros tuvimos un tiempo así como Jacob, éramos tramposos, engañadores, ahí va el mal hablado, ahí va el rebelde, ahí va el borracho. Amén. Todos tuvimos alguna vez por ahí. Amén. Aunque usted no diga amén. Pero dice, haga a la mujer, porque tenemos que hablar bien cuando hablamos de alguien, no vamos a decir, supongamos, vamos a darle una oportunidad al hermano para que hable de ti y te diga, bueno, damos gracias al Señor que ya dejaste el chupo porque, no sé, te chupaste el dedo gordo hasta como los 15 años y bueno, al menos dejaste la cerveza y el cigarro, entonces mejor no me defienda con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Entonces, aprender a hablar bien. Dice, las cuales edificaron la casa. Esta es una unción, diga, unción de edificación. Para destruir una casa, eso no necesita ir a la escuela. La mayoría lo hace. Si usted deja un mono, ¿no es cierto?, con algunas cosas, y usted edifica algo, ¿qué hace el mono? Lo va a destruir. Y después dígale al mono, edifícalo así como yo lo tenía. No lo va a hacer. Entonces, reciba hoy día, meta en ese saco que usted trajo a esta clase, meta esa unción de edificación. Usted tiene que tener esa unción para edificar la casa de Dios, para edificar su propia casa, edificar su propia familia. ¿Cuántos lo reciben? Y dice, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre, ¿dónde? En Belén, en la casa de pan. Amén. Y sea tu casa como la casa de Fares. Amén. Entonces, usted sabe, dice que el que Tamar dio a luz a Judá, porque ahí habían dos que estaban naciendo y como que salió uno primero, ¿no es cierto? Y le hicieron ahí en la manito como que yo primero salí y la agarraron ahí, pero de atrás venía otro y como que le tocó el hombre y le dijo, mira lo que hay allá, y salió, y salió primero, o sea, se abrió paso. Esa es una unción, amén, una unción también bien importante.
Porque en la vida van a haber murallas, van a haber obstáculos, pero si tú recibes esta unción, tú te vas a abrir camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Amén. Y dice, y habla también de Judá. Entonces, cuando había guerra, ¿a quién buscaban? ¿Quién iba adelante? La tribu de Judá, porque la tribu de Judá tenía esa unción. Amén. Tú tienes que recibir hoy día esta unción, amén, de guerra sobre tu vida. Dice por la descendencia que de esa joven, ¿no es cierto?, que te dé, en este caso, Jehová. Amén. Entonces ahí vemos todo esto que hemos estado analizando, ¿no es cierto? Ahí está la casa de pan, sustento y provisión, eso te habla de ubicación. No te muevas ahí donde Dios te colocó. Si Él te dice muévete, muévete. Y si no te dice que te muevas, no te muevas. Amén. Aprende, porque las decisiones van a repercutir en ti, en tu familia, en tu ministerio, en tu llamado, en todo. La casa de Fares, rompimiento, diga, tengo esa unción de rompimiento. Una unción, ¿no es cierto?, que tiene que ver con genética. La casa de David, gobierno, descendencia. Amén. Porque recuerdan que ellos habían sido excluidos hasta la 10ª generación, pero ellos van a tener un hijo. Amén. Y de ese hijo, ¿no es cierto?, va a venir, ¿no es cierto?, Isaí, va a venir Obed, Isaí, David, Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo, nuestro Señor. Amén. Entonces, varias generaciones van a ser bendecidas por la unción que tú te estás llevando hoy día para tu vida, para tu casa, para tu ministerio. ¿Cuántos lo reciben? Y también está la casa de Israel, transformación, edificación, el origen. Entonces tú no tienes que tener problemas con tu identidad, con tu origen. Y la casa de Judá, los guerreros, ¿no es cierto?, de alabanza. Y entonces el amor de Ruth por su suegra y su disposición a obedecer la palabra le dio gozo y bendición. Entonces la decisión que hizo en el capítulo 1, la de la 1, determinó su futuro. Amén. Si hubiera regresado a su mundo pagano de vida, nunca más se hubiera vuelto a oír de ella, no hubiéramos sabido nada. Y en el 4:13 dice lo siguiente: Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Amén. Y ahora todo está cambiando. Versos 14 y 15. Y las mujeres, mire, las mujeres también tienen que aprender a hablar bien. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma. Era lo más dañado que tenía ella. Y te sustentará tu vejez. Dios va a proveer el medio, el instrumento. Amén, para eso. Entonces, algunos dicen, pero usted está hablando de esto, pero a mí nunca me resulta. Está diciendo que es proveedor y me ha ido re mal, pero es que a lo mejor lo estás haciendo al revés, porque el Señor dijo, buscar primeramente el reino y su justicia, y todo el resto te será añadido. Amén. Bendición, provisión, sustento. Amén. Dice, pues tu nuera que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. No dice fue su haya, porque ella era mujer, dice fue su haya. Entonces, dentro de algunas lecciones especiales está la profética. Vemos ahí en el capítulo 1 que muestra a Israel fuera de la voluntad de Dios y sufriendo su castigo, pero entonces Dios comienza a relacionarse con una gentil, Ruth, y así como hoy está llamando de entre los gentiles a un pueblo para su nombre. Entonces la bendición de Noemí vino después de la boda de Ruth, así como Israel será restaurado y bendecido después de que Cristo y su iglesia, ¿no es cierto?, se unan. También está la típica porque sin duda vos es un cuadro de Cristo, nuestro pariente redentor, nuestro Goel. Cristo adoptó nuestra carne sin pecado para redimirnos, pagó el precio y lo hizo simplemente porque nos amaba. Entonces, como vos es el Señor de la mies, suple nuestras necesidades, redime la herencia para nosotros y da reposo. Y la práctica, descarriarse es un asunto serio. A Noemí le costó su esposo y sus hijos, y sin que importe cuán difíciles pudieran ser las circunstancias, el único lugar para el pueblo de Dios es estar en la voluntad perfecta de Dios. Entonces, cuando buscamos satisfacción del mundo, pagamos un alto precio. Sin embargo, Dios está dispuesto a perdonar a los reincidentes y restaurarlos a su gracia. Entonces, Noemí nunca podría recuperar el tiempo perdido fuera de la voluntad de Dios, pero sí recuperó su gozo, su alegría y también su testimonio.